¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez por acá en el programa. El día de hoy tenemos una emisión con un invitado a distancia que nos acompaña desde Las Vegas, Nevada, donde está instalado, y él es Quasar Elizundia, estratega de investigación de mercados de la consultora Pepperstone para América Latina. Quasar, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y de verdad un gusto estar aquí presente contigo y con toda tu audiencia. Oye, Quasar, pues hace apenas unas horas, unos días, se ha anunciado en México la llegada de una inversión muy relevante, no solamente por los números que traiga consigo en cuanto a cuánto dinero llegaría al país, cuántas fuentes de empleo vaya a crear, sino por todas las repercusiones que tiene en un ecosistema que ha estado en el foco de la atención de los analistas desde muchas perspectivas, que es el de los semiconductores. La empresa Nvidia, que es la nave insignia de quienes producen chips para redes neurales, que es lo que está detrás de todo este fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que debemos entender de la llegada de esta inversión a México en primera instancia? Carlos, yo creo que ahí mencionas un punto clave, súper relevante esta inversión y no solamente por lo que representa desde un punto de vista monetario, que viéndolo la realidad de las cosas sería de gran ayuda, en especial si tomamos a consideración cómo se venían presentando los números de inversión extranjera directa en comparación con los del año anterior, pues digo, eso es algo positivo, pero no solamente está la parte monetaria, yo creo que aquí lo que es clave es donde esto posiciona a México, como tú también ahí lo indicaste, en una tecnología que es de vanguardia. Si bien recordamos prácticamente durante los últimos años, y para hacerlo de manera muchísimo más precisa, es cuestión de remontarnos al arranque del 2023 y tiene este boom, este auge de la inteligencia artificial, que es súper importante aquí recalcar que no tiene sus inicios esto como tal en el 2023, sino que ya anteriormente pues se venía manejando, sin embargo, ahí de la mano hasta en cierto modo de OpenAI y ChatGPT, pues esta se vuelve un tanto más de uso de dominio público, por así decirlo, y esto ha tenido un boom que ha tenido una repercusión no solamente por lo que promete cambiar muchos procesos, hacer más eficientes muchísimas cosas, sino pues también la cuestión de lo que va a terminar utilizando en la parte detrás, ¿no? De lo que realmente es la ingeniería detrás de este software, que es toda la parte de los semiconductores, y ahí México está aparentemente ya entrando para ser pieza clave, ¿no? En esta jugada y bueno, yo creo que como tal es el resultado de múltiples diferentes factores, pero uno, el que sí yo creo que es importante ahí hacer mención es la cuestión de que continuamos viendo esta temática de reajuste de la cadena de suministros, hasta en cierto modo todavía más compañías siendo conscientes de este roce que existe entre las dos principales economías del mundo y tratando de, pues obviamente, limitar lo que esto pueda tener ahí, pues complicaciones más adelante en un futuro y buscando que estas nuevas tecnologías se desarrollen y se estén implementando y ahora sí que nutriendo hasta en cierto modo en países en los cuales son un tanto más amigables, que sería el caso de México, ¿no? A lo que hago mención con esto es, obviamente, como bien recordamos, desde el 2018, pues empezó todo esto, ¿no? Las guerras comerciales, Estados Unidos poniéndole ahí aranceles, tarifas a China, China atacando, y bueno, eso ha generado que posteriormente viene toda la parte de la pandemia y que han continuado estos roces y pues lamentablemente, si bien recordamos, China está muy próximo a una parte que es clave, una área geográfica que vendría siendo Taiwán, a donde obviamente China, ellos hacen mención de que es parte Taiwán de China y pues, Taiwán tiene una perspectiva diferente y Taiwán es clave en toda esta parte de los semiconductores, pero bueno, pues ahí como ya hemos escuchado muchas ocasiones, aparentemente hemos obtenido de hecho inteligencia por parte del Pentágono, ¿no? Que esto pudiera suceder en esta misma década, donde China intervenga de manera militar con búsqueda de unificar China o Taiwán con China y pues hay que ser conscientes que ahí hay una fuerte participación en toda esta cuestión de los semiconductores, Ya. principalmente TSMC, y O- ahí es donde pues aparentemente México va a ser uno de los grandes Oye, benefactores. Quasar, a ver, antes de entrarle a esta parte de este componente de la geopolítica que Mm, tiene también
el asunto de los semiconductores y el asunto de Taiwán. En el caso específico de México, con este anuncio que ha hecho NVIDIA, ¿hay algo más? ¿Hay más que solamente el aprovechamiento de mano de obra barata? Bueno, yo creo que de manera inicial, muy probablemente es algo que va a ser fundamental, la proximidad y hasta en cierto modo que es un país amigo, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo más fundamental. Obviamente lo que sería idóneo y que sería clave que México se pusiera las pilas hasta en cierto modo es que no solamente sea como se ha utilizado de manera como tú lo mencionas anteriormente, que es simple y sencillamente con la búsqueda debido a la mano de obra barata, pues que sea la parte de ensamblaje, ¿no? Y que al final del día el producto pues final simple y sencillamente se ponga en conjunto para luego ser distribuido a las producciones finales. Creo que ahí obviamente es todavía clave que México busque ser también pues una pieza más elemental y que no simple y sencillamente pues sea a lo que comúnmente y convencionalmente pues ha fungido ese rol, ¿no? De simple y sencillamente ser un proceso de ensamblaje. Ya, y digamos, en ese sentido, los gobiernos, las empresas, las instituciones educativas, los think tanks que hay en México, ¿cuáles son las oportunidades que se abren para que México se convierta realmente en una parte relevante del ecosistema de producción de chips en el mundo? De hecho, me fascina que me comentes ese punto, Carlos, la parte educacional, ¿no? Porque obviamente cuando se habla de ¿y por qué es Taiwán clave hoy en día? ¿Por qué son los líderes? De hecho, para que se tome en consideración, ellos se encuentran bastante más avanzados en la parte con, de hecho, producciones de chips de semiconductores de 3 nanómetros, donde en otras partes o los otros competidores todavía están en versiones, por así decirlo, anteriores. Y uno de los puntos que se maneja detrás de por qué ellos se encuentran es la parte de cómo, hasta en cierto modo, pues están un tanto más educados, su población, por así decirlo, es educacionalmente más avanzada en ese aspecto y eso es lo que luego permite que puedan, obviamente, tener esta mano de obra más calificada que pueda fungir estos roles en, pues ahora sí que en manufacturas más complejas. Entonces, ahí la parte de educación, yo creo que cuando se aterriza esto a México y da esta gran oportunidad que aparentemente está surgiendo ahora en esta nueva área, pues yo creo que ahí es importante que los gobiernos realmente den esto como un, ok, se ha prestado una gran oportunidad, tenemos que ahora asegurarnos que nuestra población esté capacitada al final del día para poder efectivamente ser esa mano de obra la cual pues no solamente se quede en la parte de ensamblaje, sino que también pueda proporcionar algo de mayor valor agregado, por así decirlo, en esta parte de los semiconductores. Pero sí, yo creo que ahí es importante puntualizar el por qué en Taiwán pues está esta parte de que ellos dominan y uno de los factores clave pues es su mano de obra educacionalmente pues capaz, ¿no? Para esta cuestión del desarrollo de los chips. Ya, no sé, Cuásar, si pudiste tú en algún momento conocer el dato de un esfuerzo que se estaba haciendo acá en Coahuila por parte del Instituto Politécnico Nacional. Se iba a instalar una escuela orientada justamente a la formación de ingenieros en inteligencia artificial y luego fue un proyecto que por distintas razones fracasó. ¿Es este tipo de proyectos los que tú consideras que tendrían que impulsarse, además de otras cuestiones desde la iniciativa privada, por supuesto, pero en materia educativa, hablando específicamente de formación de talento humano? Al final del día, eso puntualmente es lo que tiene que buscar hacer, no solamente Coahuila, no solamente a modo estatal, sino que debería de implementarse un tanto más a nivel federal para que obviamente al final del día, pues la gente esté preparada para las nuevas tecnologías, para las nuevas necesidades que el mundo actual pues está ahora requiriendo. Si bien va a haber una continuidad de demanda de otro tipo de productos o servicios, la realidad de las cosas es que todavía cuando vemos a la parte de la inteligencia artificial, está todavía en su infancia, por así decirlo, y obviamente tener un personal capacitado que pueda aportar todavía aún más en estas nuevas tecnologías es clave. ¿Y por qué? Me gustaría ir regresar un poco a esa parte, porque creo que esto todavía está en su infancia. La realidad de las cosas es que hay compañías que lo están implementando. Claro que las hay, principalmente han sido las tecnológicas, pero cuando observamos, a ver, ¿y esto cómo lo está implementando el gobierno? ¿Cómo es que lo están implementando los hospitales? ¿Cómo es que los están implementando las escuelas hasta ellas mismas? ¿Cómo están todas otras compañías realmente implementándolo en sus modelos, en sus procesos de trabajo?
Hay mucho, todavía hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer y la realidad de las cosas por consiguiente es que va a haber una gran necesidad. Esto promete hasta en cierto modo pues ser algo lo cual va a continuar desarrollándose y por consiguiente pues algo lo cual va a continuar dando oportunidades y naturalmente las oportunidades van a llegar para quienes estén preparados. Y si México no hace por proporcionar las herramientas necesarias para que la gente pueda estar preparada para esas oportunidades, pues puede ser algo lo cual simple y sencillamente vienen esas plantas, vamos a tener que ensamblar los, por así decirlo, los chips, los racks, que en este caso no se están produciendo como tal los chips. Esta va a ser la planta que se está proponiendo en Jalisco. Es una donde se van a estructurar, que de hecho vale la pena, la más grande del mundo. Va a tener de hecho si mal no recuerdo, es de largo, más de 500 metros. Pues van a estar estos racks, que son los GB200, que como tal, ponte, imagínenlos como una torre, la cual dentro de esta torre hay muchas otras computadoras. De hecho, hay CPUs o procesadores y adicionalmente cada uno de estos racks tiene 72 GPUs, que vienen siendo las tarjetas de video. A lo que voy con esto es simple y sencillamente, pues vamos a terminar siendo eso que luego nosotros nos encargamos de ponerlas en conjunto y ya. Y se van a utilizar Ya. estas como pues plataformas, no necesariamente que nosotros estemos agregando algo de valor añadido. Y para que eso pueda obviamente suceder, creo que como ya lo hemos estado ahí comentando, mi estimado Carlos, pues está la necesidad de que obviamente pues haya un personal capacitado para ello. Claro, justo para allá quería ir al caso ya específico de NVIDIA y quizá vale la pena, Quasar, que le comentemos al público por qué NVIDIA es una empresa emblemática en este terreno, Mm. porque quizá algunas personas, a lo mejor no han oído hablar de ella, o los que han oído hablar, originalmente oímos hablar de que esta empresa era la que se dedicaba sobre todo a hacer chips y tarjetas para videojuegos. Y Exacto. ellos fueron conocidos en ese mundo, ¿no? En el de los videojuegos. Pero ahora están convertidos en la empresa líder en términos de redes neurales porque ellos, como dijiste hace un momento, olieron, visualizaron la oportunidad y le apostaron al desarrollo de los chips que se utilizan en las redes neurales, que son las que hacen toda la magia en esta cosa de la inteligencia artificial que nos maravilla todos los días con nuevas aplicaciones. Fascinante, me gusta mucho que lo hayas establecido porque definitivamente así son los principios, hasta en cierto modo, las bases de NVIDIA, ¿no? Esas tarjetas de video, esos chips, por así decirlo, los cuales pues eran necesarios para aquellas personas que requerían un poco de mejor visualización en su ordenador y principalmente orientado a toda esta cuestión de videojuego. Y de hecho aquí me gustaría hacer una entretanto, porque de hecho, mi estimado Carlos, hubo otra faceta, no sé si recuerdan, por allá del 2020 también, pues, se dio conforme iban incrementando la parte de los precios de las criptomonedas, estas eran ampliamente las tarjetas de video eran ampliamente utilizadas para todo el proceso de minar. Ah, sí, del minado, claro. Exacto, efectivamente. Y obviamente algunos de los protocolos, por ejemplo, Ethereum, han pasado de ese proceso, en lugar de ser proof of work a proof of stake. ¿Qué viene siendo esto? Que en lugar de que para que se pueda validar una operación dentro de la cadena de bloques, en lugar de resolver un código el cual requiere poder computacional, simple y sencillamente otros miembros dentro de la red se encargan de validar que efectivamente ha sido la operación. Y con ello, pues obviamente limitan toda esta amplia necesidad de poder computacional. Ahí, obviamente, todavía en el caso de Bitcoin continúa siendo de esa manera y todavía estas son utilizadas, que obviamente no es como lo llegó a ser en algún punto, pero todavía tienen esa parte. Esto hasta en cierto modo, a mí me gusta, pues yo creo que categorizarlo un tanto conforme se dio ese gran boom, pues hubo todo este auge, ¿no? De tratar de minarlo y luego viene esta corrección hasta en cierto modo 21-22 de las criptomonedas, ¿vale? De raíz un tanto de, pues obviamente como el costo del dinero se vuelve más,
se vuelve más caro, obviamente se piensa 2 veces en qué tipo de vehículos de inversión se persiguen y bueno, ahí esto pues también limita un tanto, pero llega el 2023 y con ello ChatGPT abre las puertas y detrás de ello pues viene toda esta parte, ¿no? Que ahora las tarjetas de video son utilizadas para todo esto, que obviamente recuerden que hay múltiples diferentes facetas dentro de los lenguajes, los grandes lenguajes, modelos de lenguaje. Ahí siempre luego batallo con la traducción Large Language Models, como se mencionaría en inglés, que obviamente luego estos tienen diferentes facetas en las cuales obviamente primero se entrenan los modelos, se les dan muchísimos diferentes inputs y en base a estos luego son entrenados para luego ya posteriormente en los servidores pues ejecutar todas las solicitudes, que es un proceso computacional menor. Pero sí, efectivamente, pues esa es la transición, ¿no? Bajo la cual NVIDIA ha estado navegando. Podemos puntualizarlo como tú lo hiciste ahorita, hace un par de minutos atrás, era pues los videojuegos, ¿no? Para que se vea mejor mi avatar o mi mono jugando, pues una mejor tarjeta de video. Posteriormente luego se ve otras utilizaciones y ahora como lo puntualizaste, pues la conectaron con la parte de la inteligencia artificial y creo que es importante manejar ahí lo que ha visto NVIDIA desde un punto de vista como acción. Cuando hablamos de sus movimientos, por así decirlo, del 2023, donde surge esta parte de ChatGPT, la inteligencia artificial de uso público, por así decirlo, porque una vez más, no fue como que en el 2023 se creó la inteligencia artificial. Es algo lo cual, de hecho, Google hasta en cierto modo le había era uno de los que tenía una mayor ventaja. Sin embargo, OpenAI, ChatGPT, hasta en cierto modo, de manera muy sigilosa, se les adelantaron y pues obviamente luego con posteriores inversiones de Microsoft, pues son los líderes hasta en cierto modo. Pero lo que voy con esto es, han tenido un incremento su acción, Carlos, de más de 800% desde el arranque del 2023. Y personalmente, si bien muy probablemente, y como siempre tiende a ser el caso en los mercados financieros, va a haber oscilaciones, va a haber situaciones en las cuales, pues, si bien la acción puede estar valorada a modo perfección y si bien luego a lo mejor Blackwell puede que vea otros retrocesos o atrasos, como llegó a ser el caso este año, que había un tanto de dudas, al final del día creo que tiene mucho potencial. Ya lo mencioné anteriormente, creo que todavía estamos en la infancia y eso pues algo que muy probablemente va a ser prometedor para el caso de Nvidia y también, por ejemplo, en este caso, a quienes van a estar detrás de la construcción de todos estos servidores, que para el caso más reciente pues sería Foxconn, ¿no? Que es quienes se va a encargar del ensamblaje de esta, por así decirlo, planta en Jalisco. Me gustaría hacer una distinción para que se tome en consideración. Obviamente, Nvidia, ellos como tal se encargan de los diseños para posteriormente los chips luego ya ser creados por TCM, ¿sí? Que es la que ya habíamos mencionado anteriormente, que es importante que se tome en consideración que ellas están, principalmente están en Taiwán y pues está toda la cuestión de, oye, pero China aparentemente lo va a tomar y todavía estamos en conflicto con China, no abierto, no oficialmente decretado, pero pues son claros los roces que hay entre estos y bueno, pues ahí yo creo que hay múltiples otras compañías las cuales tienden a beneficiarse. En el caso de Foxconn, una vez más, esta no se encarga como tal de la creación del chip, sino que ellos son hasta en cierto modo una fábrica de electrónicos, del ensamblaje de electrónicos. TSMC sería quienes sí, de manera más específica, hacen los chips. Ya. Ya nos explicaste qué es exactamente lo que se va a hacer en esta planta que acaba de pactarse, digamos, o anunciarse que llega a Jalisco. Esencialmente, si no te entendí mal, es maquila. Pero, y eso en principio es básicamente costos, una mejor oferta para la reducción de costos de la empresa en México. ¿A qué podemos y a qué deberíamos aspirar en el futuro? ¿Qué otras cosas tendrían, podrían y deberíamos perseguir que llegaran a México en este terreno? Bueno, me gustaría también añadir algo porque no solamente son los costos, mi estimado Carlos, es también en lo que se ha mencionado la independencia de la inteligencia artificial, de que cada uno de los diferentes países pues va a buscar hasta en cierto modo, en el caso pues obviamente de Occidente pues con amigos hasta en cierto modo o naciones más alineadas, pues tener esta posición, ¿vale? No solamente es que sea más costeable, sino que obviamente pues estemos
seguros que no va a haber complicaciones y que van a continuar operando esto. Porque la realidad, yo creo que esto es importante antes de que responda a tu pregunta, mi estimado Carlos, de qué más podemos esperar. Eh, pues muy probablemente así es como se va a los conflictos del futuro, muy probablemente, si bien todavía va a estar la parte armamentista, una disculpa, pues van muy de la mano de quien tenga el poder computacional más avanzado que pueda obviamente quebrar los códigos de las otras naciones. Yo creo que por consiguiente va a ser un factor de seguridad nacional que todos estos modelos ampliamente potentes computacionales pues estén resguardados hasta en cierto modo y que no sean susceptibles a que otros partícipes políticos o otras naciones puedan intervenir en ellos. ¿Qué más podemos esperar? Yo creo que pues definitivamente es algo lo cual muy probablemente pudiéramos ver más servidores hasta en cierto modo. Yo creo que naturalmente es este uno de los puntos principales, pero lo que me da hasta en cierto modo alivio de esta inversión es, si bien recordamos, no es la primera que se anuncia dentro de esta esfera un tanto tecnológica, que si bien obviamente la parte de los vehículos Tesla pues todavía está también ligada a la parte de ensamblaje de vehículos, pues era otra gran tecnológica. Ahí está todavía un tanto la disyuntiva, ¿no? Si se categoriza Tesla como una compañía tecnológica o una compañía de creación de vehículos, ¿no? Sin embargo, pues el que llegue esta me da esta inversión, esta planta, pues me da un tanto de tranquilidad de que podemos volver a darle un tanto de confianza a que hay todavía proyectos los cuales se están viendo de manera viable a México. Hay que recordar que este año como tal, a raíz de las incertidumbres políticas, vimos ahí hasta en cierto modo, y que es una vez también más el reflejo de lo que venía comentando de la inversión extranjera directa, viendo un menor nivel a comparación de lo que fue en el 2023. Esto pues me da un alivio de que muy probablemente todavía estamos en camino de ser esta parte la cual pues sea elegida, ¿no? Que México sea elegida para inversiones, porque por ejemplo, regresando al caso de la parte de la Gigafactory, ¿no? Pues obviamente a Elon Musk prácticamente puntualizando debido a incertidumbre política, vamos a poner mejor esto en pausa, vamos a ver cómo salen las elecciones, porque muy probablemente pues pueda ahí ser un tanto más, haber incertidumbre, ¿no? El que obviamente se llegue esta nueva planta, esta nueva inversión, pues es un alivio para toda esta cuestión de que todavía hay grandes intereses en el país y que muy probablemente vamos a continuar bajo esta noción de pues el friendshoring, nearshoring, algo lo cual pues México se le prometía como ser uno de los grandes ganones. Otra de las naciones que se ha visto beneficiada en esto ha sido Vietnam, pero pues como que toda esta parte de la reforma judicial, de cómo salieron los resultados de Morena, toda la incertidumbre de lo que esto pudiera complicar la integridad y la viabilidad de gobierno en México, pues había, de hecho ahí Morgan Stanley, ellos llegaron a ser dentro del punto de vista de la banca institucional a emitir alertas, ¿no? De, bueno, a lo mejor íbamos a tener que pues no sugerir del todo inversión en México. Y esto pues al final del día es un alivio y por consiguiente, regresando a tu pregunta, pues yo creo que naturalmente, muy probablemente servidores, toda esta parte de que sea más costeable, pues es algo lo cual podemos esperar y que también otras compañías continúen visualizando a México como, ok, si ellos lo hicieron, muy probablemente es que es idóneo todavía buscar a México como esa ubicación, locación de donde se puede invertir en México. Ya, será todo un tema, espero, de una próxima conversación, Quasar, el tema, el asunto de las elecciones en Estados Unidos y cómo van a repercutir en la llegada de inversiones a México. Por lo pronto, para cerrar, el componente geopolítico, que es bastante complejo y para no meternos en muchas honduras, pues básicamente Taiwán es el lugar del mundo donde se produce 70% de los semiconductores del planeta, es un espacio territorial, es una isla. Ujú. China reclama soberanía sobre ese territorio. Estados Unidos dice que reconoce eso, pero le da armas para que se defienda y evite que China efectivamente lo controle. Hay quienes dicen que es un polvorín que podría estallar en cualquier momento. Ese punto de tensión geopolítica entre China y Estados Unidos es algo que nos beneficia y nos va a beneficiar en el futuro, en tu opinión.
Efectivamente, no lo pudiste ver. Ahora sí que hiciste un excelente trabajo puntualizarlo y la realidad puntualizándolo, y la realidad de las cosas es que si es que continúa esa dinámica, más y más compañías van a buscar reubicarse en algo donde perciban un menor riesgo. Así al final del día es como la gran mayoría de las decisiones se toman, donde consideras que existe un mayor riesgo y hay muy probablemente un menor retorno de lo que se hubiera podido, obviamente, anteriormente obtener, pues vas a buscar en donde es menor el riesgo. Y afortunadamente, pues muy probablemente nosotros, debido a que estamos un tanto más alineados y bien recientemente han surgido todas estas partes que han puesto un poco de incertidumbre, pues estamos muchísimo más alineados a cómo se hacen las cuestiones en Estados Unidos, ¿no? Y por consiguiente, pues no solamente en Estados Unidos, sino también en otras naciones de lo que viene siendo considerado como Occidente, ¿no? Europa, por así decirlo. Por consiguiente, pues creo que hay amplio todavía potencial de beneficio ahí en base a este roce Ya. entre Es China y Estados Unidos. esta inversión específica, Quasar, de Nvidia, que llega a México de la mano de un partner, ¿consideras que tiene un componente de esta tensión geopolítica? ¿México está siendo volteado a ver justo producto de esta tensión que hay entre China y Estados Unidos? 100%. La realidad de las cosas es que es el resultado, bueno, vamos a ir obviamente por cuestiones legales y para mantenerlo dentro de los parámetros adecuados, 95%. Pero sí, al final del día es clara y es clara la dinámica que se está navegando entre Estados Unidos y China y la realidad de las cosas es que esto permite que pues ahora nosotros seamos quienes tomamos beneficio de ello. Una vez más, yo creo que ya hasta voy a sonar un poco redundante, pues es simple y sencillamente mitigar los riesgos. Supongamos, como tú lo mencionaste, si todos los semiconductores o 70% de los semiconductores provienen de Taiwán, y si estos luego están en el control de China y China es efectivamente alguien quien está tratando de establecer un nuevo orden mundial o no, o poner un tanto un diferente orden, a lo mejor y no cambiar radicalmente, pero establecer uno nuevo, pues luego ellos muy probablemente van a utilizar la parte tecnológica y si todo lo que corresponde a la cuestión de crear este tipo de inteligencias artificiales requiere estos semiconductores, pues prácticamente ahora ellos son quienes tienen la pieza clave, ¿no? Detrás de desarrollar ahora, o la capacidad de poder desarrollar, si bien a lo mejor la parte de, porque no solamente son los semiconductores, también tienes que desde un punto de vista software, ¿no? El programa, pero si no tienes ese otro componente, pues cómo los vas a desarrollar, ¿no? Pues ahí entras en una gran complicación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí, creo que es ligado a esto. Y es simplemente proteger esto, lo cual cada vez más los países están cayendo en cuenta que va a ser una tecnología de seguridad nacional. Muy bien. Quasar, pues te agradezco mucho estos minutos para Vanguardia, que nos ayudes a comprender lo que hay detrás de una inversión que de suyo es importante, pero que puede tener reverberaciones que además son deseables en términos del desarrollo tecnológico y de la generación de conocimiento y del desarrollo de áreas de la tecnología mucho más sofisticadas en las que quizá no hemos tenido una incursión relevante como país. Gracias por permitirnos conversar contigo. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Hasta la próxima. Listo.